Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a ver algunos ejercicios. Primero vamos a repasar un poquito lo que eran las unidades, las distintas magnitudes eléctricas y las unidades que usaban. Habíamos visto que la resistencia se medía en ohm, el capacitor en faradio, la inductancia en henry o henrio. Vemos la diferencia de potencial, la unidad es el volt, corriente es el ampere. Vemos una nueva magnitud que es la potencia eléctrica, cuya unidad es el watt o vatio. Y vemos la frecuencia, que la unidad es el Hz. Acá vemos una tablita comparativa y esto es lo que yo les decía. Cuando nosotros vamos a sumar o hacer por cálculo de ley de Ohm y trabajamos con volt, ampere y resistencia, siempre tenemos que estar parados sobre la unidad, sobre esta línea. Si yo tengo corrientes que son del valor de milivolt, microampere o miliampere, y una resistencia que es del orden de los kilo ohm, siempre tenemos que ir a la unidad para hacer el cálculo, porque si no me va a dar un error. Si no, es como que estoy sumando metros con centímetros. Siempre tenemos que hablar de la misma escala. Si nosotros tenemos una superficie de 50 centímetros por 1,20 m, no podemos multiplicar 1,2 por 50 porque nos va a dar cualquier cosa. Tenemos que siempre estar en el mismo valor. O hacemos 50 por 120 o hacemos 1,2 por 0,5 para que ustedes se den una idea. Bueno, acá lo mismo. Tenemos, como ven ahí en el cuadrito, en la parte de resistencia tenemos mega ohm y kilo ohm, después tenemos ohm. En el caso del capacitor, que es el faradio, los valores por lo general, como yo les decía, son micro, nano y picofaradio. En el caso de la bobina es el Henry o el milihenrio. Puede haber valores del orden de los kilovolt. El valor de los viejos televisores que usaban un flyback o transformador elevador de tensión, que era la tensión que iba atrás del tubo, eran del orden de los 12, 15.000 volt, 12, 15 kilovolt, para que tengan una idea. Eso es una escala que se usa. Y si no, por ahí si uno mide en la capsulita de un micrófono, el micrófono de PC o cualquiera, la tensión que llega es del orden de los microvolt o milivolt en algunos casos. El S-meter que les comentaba la otra vez Andrés, eso mide el orden de milivolt. Es la intensidad con la que la señal llega a mi antena. Es del orden de los milivolt. En el caso de la corriente, el ampere, también, kiloampere es muy difícil encontrar, la verdad. O sea, no se mide en corrientes tan grandes. Es muy, muy difícil. Por lo general se usa el ampere y si no, el miliampere o el microampere. Los transistores, circuito integrado, usan corriente del orden de los microamperes en la base y por ahí pueden llegar a drenar miliamperes por colector. Transistores chiquitos. Después hay transistores que usamos en la fuente, sí, se bancan 3, 4 amperes, 5 amperes, dependiendo las características. Pero aún con corrientes del orden de los 2 o 3 amperes por colector, en la base usan corriente del orden de los miliamperes, muy muy chiquititas. Habíamos visto la potencia, que es el watt. Puede haber miliwatt, son potencias chicas, y si no puede haber kilowatt, megawatt y gigawatt. Lo mismo en el orden de la frecuencia, que hay kilowatt, kilohertz, megahertz y gigahertz. En el caso de la frecuencia, tenemos la siguiente tablita, que es una clasificación de frecuencias de acuerdo a su valor. Tenemos las bajas frecuencias, las muy bajas frecuencias, very long frequency, que va de los 3 a los 30 kHz. Para que ustedes se den una idea, el rango audible, el oído humano, se considera que puede llegar a escuchar desde los 20 a los 20 kHz, de 20 Hz a 20 kHz. Nunca llegamos tan a los extremos. Por lo general para nosotros 15 kHz ya es una frecuencia muy muy alta, así que nunca llegamos a los 20, pero se considera que el rango audible está ahí. Fíjense que estamos en muy baja frecuencia. Después tenemos low frequency de 30 a 300 kHz, medium o medias, frecuencia media,
de 300 a 3000 kHz. High frequency, o la banda de HF, normalmente que nosotros hemos escuchado, que va de 3 a 30 MHz. Fíjense que ahí ya entra la banda de 80 metros. La banda de 80 metros que va de 3500 a 3700, 3750. Ahí tenemos la banda de HF. Después tenemos, bueno, los 80 metros, la banda de HF, tenemos 80, 40, 80, 40 metros, 15, 20, 10. Eso tiene que ver con la longitud de onda y ya lo vamos a ver más adelante. Very high frequency, muy alta frecuencia, el VHF, va de 30 MHz a 300 MHz. Ahí tenemos el VHF nuestro, 144 a 148 MHz. Ultra alta frecuencias, UHF, va de 300 a 3000 MHz. Y después tenemos super alta frecuencia, que ya son del orden del 3 a 30 GHz. Bueno, hay transmisiones satelitales, algo de telefonía y demás. Y después tenemos extra altas, frecuencias extra altas, que van de 30 a 300 GHz. Habíamos dicho que la potencia eléctrica era una magnitud, ahora la vamos a conocer. Básicamente la potencia es la capacidad que tiene algo de transformar la energía en provecho, en lo que nosotros necesitamos, en trabajo que nosotros necesitamos. Un motor tiene tanta potencia porque es capaz de realizar el trabajo que nosotros queremos transformando la energía eléctrica. También es un soldador, tiene cierta potencia. Los soldadores tienen del orden del 20-30 vatios. Fíjense que está tabulado. Es la capacidad que tiene ese soldadorcito, el soldador tipo lápiz que usamos en la electrónica, es la capacidad que tiene de tomar temperatura. Como habíamos dicho, se lo simboliza con la letra P, y la ecuación que lo define es potencia es igual a intensidad de corriente por el valor del voltaje, o V por I. Cuando a veces no tenemos uno de los parámetros, podemos por ley de Ohm hacer unos reemplazos, y hay dos formulitas más que salen que sirven para calcular la potencia. En el primer caso, que vemos acá, hemos reemplazado el valor del voltaje, si por ahí no lo conocemos, por la resistencia. El valor de voltaje es resistencia por intensidad de corriente. Entonces me quedaría resistencia por I, que es igual a resistencia por I cuadrado, o por corriente al cuadrado. Esa sería la segunda formulita para calcular la potencia, y la tercera sería reemplazando la corriente. El valor de la corriente se puede calcular dividiendo el voltaje por la resistencia. Entonces, si yo reemplazo el valor de I, me quedaría V por V sobre R, que es igual a V cuadrado sobre R. Esa sería la tercera fórmula. Se armó un poquito un debate de si la ley de Ohm se cumplía también para corriente alterna. No, no se usa prácticamente en corriente alterna. La ley de Ohm se da para corriente continua. Cuando nosotros tenemos corriente alterna, se puede usar para calcular ciertos valores, pero en corriente alterna entra a jugar la frecuencia. Y ya no hablamos de resistencia, sino que hablamos de impedancia. Y tiene que ver mucho, e inclusive se usa solamente cuando la resistencia es una resistencia pura. En corriente alterna la ley de Ohm se cumple si la resistencia es una resistencia pura. Si la resistencia es un arrollamiento de alambre, que hay resistencias que son de alambre, la habrán sentido nombrar, es un arrollamiento de alambre, ese alambre tiene un paso calibrado de corriente, con lo cual me produce justamente un efecto de resistencia. Ese arrollamiento a su vez me genera una bobina en corriente alterna. Por lo tanto, como les decía, entra en juego también la frecuencia que tiene esa corriente que circula por esa resistencia. Entonces ya no hablamos de resistencia, sino hablamos de impedancia, porque entra en juego la frecuencia. Ni hablar de un capacitor o una bobina. Ahí esos son efectos que muchas veces se buscan. Nosotros como ser en los equipos de comunicación tenemos que respetar el valor de impedancia de nuestras líneas de transmisión.
que es de 50 ohm. Fíjense que la medida de la resistencia es en ohm, pero hablamos de impedancia, porque entra en juego la frecuencia con la cual nosotros estamos transmitiendo. En muchos casos, la potencia lo que me genera es un calentamiento o una temperatura. A veces es un efecto buscado, como en el caso de los soldadores, como yo les decía, en las estufas, en las planchas y demás, y a veces no. A veces no buscamos un efecto de temperatura, sino que en un circuito eléctrico, cuando nosotros ponemos una resistencia, lo que buscamos es hacer una caída de tensión o una disminución de una corriente, pero como efecto secundario tenemos un incremento de temperatura en ese componente. Por lo tanto, hay que tener en cuenta a veces cuál es el valor digamos, qué corriente y qué tensión va a circular por el elemento para saber qué potencia va a tener que disipar para colocar uno que sea apropiado y que no tome demasiada temperatura. Si es una resistencia, va a llegar un momento que va a empezar a quemarse. Y bueno, si es un transistor, un diodo, lo mismo. Bueno, vamos a ver cómo se suman las resistencias en los circuitos eléctricos. En este caso tenemos una disposición serie, que puede ser una a continuación de la otra, y el otro circuito es un circuito paralelo, que se colocan una, por así decirlo, una al lado de la otra. Una tercera posibilidad sería una cosa mixta, como vemos a continuación. Fíjense que ahí ya vemos un circuito completo, vemos la batería conectada. Y como yo les expliqué anteriormente, en este punto tenemos un nodo y en este punto tenemos un nodo. ¿Qué es lo que pasa con la corriente? La corriente que circula por acá pasa por esta resistencia y cuando llega acá se bifurca un poco para acá y otro por acá. Llegan a este punto, se vuelven a unir y vuelven a cerrar el circuito. Siempre la corriente en un circuito cerrado busca recorrer todo el circuito hasta llegar al otro polo de la batería. En este caso, bueno, la corriente que circula por esta va a ser la misma corriente que circula por esta, pero por esta resistencia no circula la misma corriente, porque acá se dividen. Entonces eso se calcula, digamos, para ver qué corriente circula por cada resistencia. En el caso de la suma de las resistencias en serie, se suman de forma directa. Si yo tengo como en este circuito toda una serie, es una sola línea, sale de la batería, recorre todas las resistencias y vuelve el circuito a cerrar con la batería, la suma es la suma directa de los valores de la resistencia. Como vemos a continuación, la resistencia equivalente o la resistencia total del circuito es de 4.912 ohm. Se suman todos los valores en forma directa. En el caso del circuito paralelo, la corriente que sale por el terminal positivo de la batería entra un poco por R1, otro poco por R2 y otro poco por R3. Luego salen, se vuelven a unir las corrientes y retornan al negativo de la batería. Fíjense que todas las resistencias tienen la misma tensión que la batería, pero las corrientes se dividen. ¿Cómo se calcula esta resistencia equivalente? Que es como si yo tuviese la batería y una sola resistencia. Es en paralelo, la resistencia equivalente es la inversa de la suma de las inversas. ¿Cómo sería esto? La inversa, 1 sobre la suma de las inversas. La suma de 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. En este caso tenemos R3. Si hubiese 4, 5 o 6, se continúa sumando todo eso 1 sobre. En el caso de este circuito, tenemos 2,72 ohm de resistencia equivalente. Fíjense que cuando los valores son medios parecidos, y en este caso son todos medios chicos, la resistencia equivalente, y esto por norma ténganlo presente, es del valor más chico de resistencia, que en este caso son 5 ohm, de la mitad un poco más. Es decir, la mitad de 5 ohm serían 2,5. Como los valores son todos medios parecidos y están muy cerquita, la resistencia equivalente en vez de ser 2,5 es 2,72. Un poquito más, digamos, de la mitad. Pero andan por ahí. Si nosotros acá tuviésemos una resistencia chica, como ser la de 5 ohm, y al lado tuviésemos resistencias mucho más grandes,
el valor de la resistencia equivalente se acercaría mucho más al valor de la resistencia más chica. Acá vemos, recordando la ley de Ohm, acá vemos un triangulito que muchos lo habrán visto y es muy práctico, muy útil, que me sirve para saber, teniendo en cuenta qué es lo que yo quiero calcular, qué operación hay que hacer. En la primera formulita vemos que si yo lo que quiero calcular es la V, el voltaje, tapo el voltaje y lo que me queda es I por R. Y el mismo triangulito me lo da, I por R. Si yo lo que quiero calcular es, como en el segundo caso, la corriente, tapo la corriente y me queda V sobre R. Si yo quiero calcular la R, tapo la R y me queda V sobre I. Como ven, teniendo en cuenta este triangulito, V y R, no necesito acordarme de memoria ningún pasaje de término matemático ni nada por el estilo. Eso ténganlo en cuenta, es una ayuda bastante fácil. Vamos a analizar un poquito estos circuitos, cómo era la suma de la resistencia equivalente. Bueno, en este caso tenemos 10, 5 y 15. La resistencia equivalente es directa. Se suman todos los valores en un circuito serie y la resistencia equivalente es como si tuviese este circuito con una sola resistencia de 30 ohm. ¿Para qué nos sirve esto? Pues podemos saber qué valor de corriente circula por ese circuito. ¿Cómo lo hacemos? Por ley de Ohm. Me da que la corriente es igual a V sobre R. La tensión de la batería son 6 volts, 30 ohm tengo en todo el circuito. La corriente es de 0,2 amperes. 0,2 amperes es la corriente que me circula por todo el circuito. Sale por acá y pasa por todos los componentes. A bornes de la batería yo tengo 6 volts. Pero lo que no sé es qué tensión tengo a bornes de R1, a bornes de R2 y a bornes de R3, porque estos puntos están a mitad de camino en el circuito, entonces yo no sé qué valor de tensión tengo. Sí lo puedo saber teniendo en cuenta la corriente que pasa por el circuito y el valor de cada resistencia. ¿Cómo hacemos eso? También por ley de Ohm. Fíjense que el valor de la tensión en R1 es la corriente que circula por el circuito, que es de 0,2 amperes, por el valor de R1, que es 10 ohm, me da 2 volts. La tensión de caída en la resistencia 2 me da 1 volt y la tensión de caída en la resistencia 3 me da 3 volts. Fíjense que todo es el valor de la corriente del circuito por el valor de la resistencia. Si yo tomo todos estos valores, 2, 1 y 3, me dan los 6 volts que me está entregando la batería al circuito. En el caso de un circuito paralelo, la cosa cambia un poco y no tanto tampoco. Como habíamos dicho anteriormente, cada resistencia a bornes, si yo lo miro, va a recibir 90 volts, porque las tensiones no se dividen. Si yo esta línea, en vez de colocarla acá, la pongo acá, cada resistencia, va a recibir la misma tensión de la batería, los 90 volts. Pero lo que no va a pasar es que circule por todas las resistencias la misma corriente, porque eso sí se divide. Llegan acá, o si llegase acá, un poco pasa por acá, otro poco viene para acá y otro poco viene para acá. La corriente total es una, pero se bifurca en 3 corrientes más chiquitas. Primero, para esto, vamos a calcular la resistencia equivalente. Acuérdense que era la inversa de la suma de las inversas para calcular la resistencia equivalente en un circuito paralelo. Fíjense que la resistencia más chiquita es de 9 ohm. Entonces, la mitad es 4,5. Como los valores estos no son mucho más grandes, me da 5 ohm. Un poco más elevado que los 4,5, pero por ahí anda. Eso ténganlo en cuenta, para que eso me dice a mí, a priori, sin hacer el cálculo. Muchas veces en el banco de pregunta, yo me acuerdo que por ahí había 3 valores de resistencia, me decían que estaban conectadas en paralelo y me daba multiple choice distintos valores de resultados de acuerdo a que tenía que ver cuál era el que es correcto. A priori, sin hacer las operaciones, yo sé que como es la mitad del valor de la resistencia más chica y si los valores son medio justos, medio cercanos, bueno, más o menos por ahí debe andar, ¿no es cierto? Siempre un poquito más.
Bueno, eso para que lo tengan presente. El valor de resistencia equivalente entonces era de 5 ohm. Para saber la corriente total del circuito tengo que la tensión dividido la resistencia me da la corriente. Por ese circuito circulan 18 amperes. Pero esa no es la corriente que circula por cada resistencia, porque habíamos dicho que la corriente total se divide por las tres resistencias. ¿Cómo se divide? Bueno, como yo tengo que R1, R2 y R3 tienen 90 volt en sus bornes, puedo sacar qué corriente circula por cada resistencia. ¿Cómo hacemos? Dividimos los 90 volt dividido la resistencia, en el caso de la corriente que circula por R1, por el valor de R1. 90-9 me da 10 amperes. En el caso de la corriente que circula por R2 son 5 amperes y la corriente que circula por R3 son 3 amperes. Si yo sumo me da los 18 amperes, que es lo que me entrega la fuente. Acá vemos un circuito un poquito más complejo, que es un serie paralelo. Acá vemos una combinación un poco de todo. Lo primero que vamos a hacer es hacer la reducción del circuito. Acá yo tengo una serie, acá tengo otra serie. Esta línea sola las vamos a sumar entre sí. Y acá tengo un paralelo y lo vamos a resolver también. Fíjense que yo resolví el paralelo y sumé las dos series. Las dos series son bastante directas. Esto era 60 y 40 y esto era 100 y 110 y 40 creo, no me acuerdo bien. Me da 150 y 140. El paralelo de R5, R6, que era este que está acá, R5, R6, me da 60 ohm. Fíjense que los valores son 470. Hay como mucha distancia. Entonces me da más cercano a 70, pero un valor más chico que 70. Eso me da este valor de acá, que es la suma de R5 y R6. Si yo hago esta serie son 60, 500 y 360, me da 920. Y me queda esta serie, si yo hago esta suma, me queda una sola resistencia. Por lo tanto, me quedan tres resistencias en paralelo, que ahora tengo que resolverlas. La de 150, 140 y 920. Resolviendo este paralelo, las inversas de la suma de las inversas, el cálculo de resistencia en paralelo, me da 67,12 ohm. Este sería el circuito equivalente, la batería y una sola resistencia de 67,12 ohm. Puedo calcular la corriente total que circula por ese circuito. Son los 12 volts de la batería dividido 67,12 ohm, me da 0,178 amperes o 178 miliamperes. ¿Qué puedo saber yo también? ¿Qué corriente y qué tensión hay en cada resistencia? Yo sé que en la resistencia, en la línea de la resistencia 1,2, la tensión a bornes de esa serie es de 12 volt. La tensión acá, entre R1 y R2, es de 12 volt. Por lo tanto, yo puedo calcular la corriente que circula por esa línea. Esa línea, la resistencia de esa serie es 150 ohm. Los 12 volts dividido los 150 me da 80 mA. ¿Para qué me sirve esto? Puedo conocer qué tensión hay en cada resistencia. En R1 tengo 4 volts con este valor de resistencia y en R2 hay 8 volts. Si yo sumo 8 y 4 me dan los 12 volts que son la tensión de fuente. Lo mismo puedo hacer con la otra rama, R3, R4. En esta rama yo puedo saber qué corriente circula y qué tensión tengo en esta y qué tensión tengo en esta. Entonces en R3, R4 yo tengo 140 ohm y los 12 volts de la fuente. 12 volts dividido los 140 ohm tengo 85 mA. Da medio parecido, el otro daba 80 porque los valores son muy parecidos. Entonces puedo saber qué tensión tengo en R3, que es 6,8 volt, y puedo saber qué tensión tengo en R4, que son 5,1 volt. Ahí tengo de vuelta 11,9, que son casi los 12 volt de la batería. Lo otro que puedo saber es en esta serie, cuando yo hago acá, a bornes de esto tengo 12 volt. Y lo otro que puedo saber es qué corriente circula.
La corriente que circula por R5, 6, 7 y 8 es los 12 volts dividido en los 920 ohm, que me da 13 miliamperes. Puedo saber qué tensión tengo en la resistencia R5 y R6. ¿Cómo? Sabiendo la corriente que circula por los 60 ohm que me da el paralelo. Tengan en cuenta que tengo 0,78 volt. La tensión en R7 es la corriente por la resistencia, que son los 13 miliamperes que habíamos calculado al principio por los 500 ohm, 6,5 volt. Y la tensión en R8 son los 13 miliamperes por los 360 ohm, me da 4,68 volt. Fíjense que yo acá tengo R5, 6, después tengo 7 y 8. Lo que pasa es que R5 y 6 es un paralelo. La resistencia equivalente de ese paralelo son 60 ohm y la caída de tensión a bornes de ese paralelo es de 0,78 volt. Pero la corriente que circula por R5 o por R6 es diferente. No así la tensión es la misma en R5 y en R6. Si yo sumo todas estas tensiones, me dan los 11,96, que son los 12 volts de la fuente prácticamente. Como yo les había dicho, en R5 y R6 la tensión es la misma, pero la corriente no. Si yo lo calculo, me da, en R5 circula una corriente de 1,95 mA y en R6 circula una corriente, fíjense que tengo 400 ohm y 70 ohm. Acá tengo una corriente de 1,95 mA y acá tengo una corriente de 11,14 mA. Sumándolo me dan casi los 13 mA que circulan por esa rama. Fíjense que casi todo circula por la corriente, por la resistencia de 70 y no por la de 400, lo cual es lógico, ¿no es cierto? Ya que el valor de la resistencia es mucho mayor. Bueno, hasta acá habíamos llegado en la clase de este viernes. La próxima clase vamos a dar operaciones con capacitores bobina. Como yo les había dicho, les había adelantado, son similares a los cálculos con resistencia. Hay una sutil diferencia, pero bueno, lo vamos a ver eso en la próxima clase. Gracias a todos.